Seguramente has visto una pelea infinita en foros de internet y de gente muy enojada diciéndose el uno al otro: ay no, tú no eres gamer, yo sí soy gamer true from hell, total alien 100% real, no fake, solo un mega. ¡Dejen de ver el canal de los videojuegos, bola de perdedores! ¡Desperdicien sus vidas! ¡Trabajen! ¡Besen a una chica! ¡Hagan algo! Sin ofender. Pues el día de hoy vamos a darle una definición a este sensual término y sabemos si nos incluye y sobre todo en qué categoría. Así que agarra tu lápiz, toma nota y prepárate para las clases aquí en la Nave Geek. 3, 2, 1. Antes que nada, vamos a acotar por lo sano y vamos a decirlo con todas sus letras. Si te gustan los videojuegos, los juegas y disfrutas con su historia, estética o simplemente con el tiempo de esparcimiento que te da, ya eres un gamer. Una vez zanjado este asunto, vamos a hablar de los distintos tipos de gamer que podemos encontrar. Así es, como si fuéramos Pokémon. Vamos a hablar de características y dónde encontrarlos. Comencemos con los más antiguos. Arcadeo. Los jugadores arcaderos son de los más old school que vas a encontrar, ya que son aquellos que se reunían en las salas de videojuegos, lugares donde podías ir a convivir con tus amigos, necesitabas una cantidad insana de monedas y casi siempre tenían música, pizza, refresco y un ambiente que bien podía dejarte ciego, ya que las luces eran casi inexistentes y había luces de neón por todos lados. A estos los podías encontrar jugando bellezas como Pac-Man, Donkey Kong, King of Fighters y claro, la bellísima Metal Slug. Y entre todos ellos estaban los legendarios Una Moneda, que como su nombre indica, con una sola moneda lograban vencer a los juegos más difíciles. Ese es un verdadero hombre. Y volviéndose héroes a los ojos de los demás gamers. Actualmente solo los encuentras en números muy reducidos y normalmente en farmacias o tiendas donde aún se encuentran estos bellos arcades. Hardcore es ese gamer que decide que las limitantes propias del juego son muy poco para él. El hardcore quiere más y va a encontrar más. A estos chicos no les basta el modo pesadilla, el modo locura. Ellos quieren un reto digno de dioses. Y vaya que se esfuerzan en hacerlo, ya que para nosotros, simples gamers mortales, el hecho de jugar a títulos como Bloodborne o tratar de tocar Through the Fire and Flames son retos enormes. Estos chicos llegan mucho más lejos y en todos los ámbitos de los videojuegos. Podemos encontrarlos jugando a títulos como Sekiro con la guitarra de Guitar Hero o Cuphead con el tapete de Dance Dance Revolution. Así son ellos, buscando complicarse la vida lo más posible, para obtener un reto mayor. Casual. Los casuales son aquellos que, ya sea por falta de tiempo o simplemente porque ven los juegos como es un esparcimiento más, deciden solo llegar a nuestras verdes praderas de vez en cuando. A ellos no los encontrarás luchando por llegar a un lugar de la historia. Ellos simplemente vienen a divertirse y relajarse. Son la antítesis de los hardcore, pero esto no significa que se lleven mal. Simplemente van por lados contrarios. Ya que donde el hardcore busca un nuevo reto y una nueva dificultad, el casual solo busca divertirse y pasar un buen rato, ya sea solo o con amigos. Ellos están en cualquier lugar y son un compañero ideal para esos días de relax con los amigos, donde unas cuantas partidas de Halo o de Mario Kart son lo mejor y más relajante. Online. Los online, como su nombre lo dice, son de juegos en internet. A ellos les gusta la competencia y se van a su selva a pelear entre ellos por la supremacía. A diferencia de los hardcore, ellos buscan una forma de tener una ventaja, ya sea con un mejor teclado, un mejor control, la mejor consola o la mejor computadora, eso en el lado del bien. Tristemente, entre estos mismos existe el lado oscuro, donde encontraremos a los cheaters y hackers quienes usarán códigos trampa o buscarán en el código fuente para obtener una ventaja injusta. Sal de aquí, maldito noob, eres un p***. Mejor ve a jugar a las Barbies, hijo de p***. Me p***, eres un fracaso. Mi hermanita de 3 años juega mejor que tú, p***. Shame on you. Pero los online no todo es competencia, ya que las comunidades gamer muchas veces se unen para hacer algo más grande. Ejemplo de esto son los grandes de Warcraft o la comunidad de Minecraft. Speedrunners. Esta especie aparece y desaparece en un parpadeo. Como su nombre lo indica, ellos buscan velocidad. Llegar del punto A al punto B de la manera más rápida y eficiente posible. No importa agotarse todos los recursos. Ellos buscan tener una velocidad mayor a todos sus competidores.
Estas gacelas gamers son famosos por acabar los juegos más largos y difíciles en solo cuestión de minutos, mientras que los demás podemos tardar horas, días o incluso semanas o meses en terminar un solo título. Los lugares más conocidos de estos gamers son los juegos de plataforma o los RPG, tales como Super Mario Bros. O Dark Souls, donde en un par de minutos habrán terminado el juego, no sin una cantidad impresionante de sudor. Los competitivos. Los competitivos existen en todo ámbito gamer y normalmente vienen con una hibridación, ya que son gamers de distintos tipos, pero con un ideal en común: ser el mejor de los mejores, mejor que nadie más. Esa es su meta. Los más conocidos de este tipo los podemos encontrar en juegos FPS como son Halo, Gears of War o Fortnite. Aquí vemos a lo mejor de lo mejor, quienes han pasado años mejorando y forjando sus habilidades para poder vencer a sus enemigos. El título, campeón mundial, siempre está en sus mentes y ellos no conocen la palabra rendirse. Tristemente, estos también pueden convertirse en jugadores agresivos y que no aportan mucho a las partidas, ya que al ser tan competitivos dejan de lado la diversión, centrándose en ganar. Los rushers son una especie parecida a los speedrunners, pero estos se dedican a conseguir el juego completo en la menor cantidad de tiempo posible. Estos son gamers que en cuestión de días o aún de horas ya completaron un juego al 100%. Estos gamers se han vuelto expertos en el arte de completar los juegos, pero sobre todo terminarlo con velocidad, para demostrar que son los mejores en lo que hacen y lo hacen de la manera más eficiente posible. Los streamers son esos gamers que les gusta jugar frente a público de todo el mundo. Estos gamers no son necesariamente pro, ya que ellos se divierten con su audiencia jugando o haciéndolos parte de todo el proceso. Estos ayudan muchas veces a los juegos más pequeños a volverse muy conocidos rápidamente o a generar una fanbase muy sólida. Más que de habilidad, estos gamers derrochan carisma y un muy buen rollo. Aunque, como en todo, existen los que van al lado oscuro. Estos son, por suerte, los menos, ya que la misma audiencia trata de mantenerlos controlados. Y antes de continuar, queremos recordarte que le des like al video, te suscribas, actives la campanita y compartas este video con tus amigos. Eso nos ayudaría muchísimo. Ayúdanos a hacer crecer la tripulación. Mientras tanto, continuemos. PC Gamers. Como su nombre indica, estos jugadores se han vuelto maestros en el arte de jugar en una computadora, volviéndose expertos en usar el teclado y el mouse para poder completar sus aventuras y retos. Estos gamers han visto de todo, desde los juegos donde tenías que escribir, RPG, juegos de estrategia y muchas otras cosas. Ellos normalmente no compran una PC armada, arman una a sus gustos y necesidades, lo que les da una libertad mayor y a la mayoría de los gamers. Los juegos más reconocidos por todos en este tipo de gamers son normalmente juegos antañeros como lo son Age of Empires y Warcraft. Consolas. La mayoría de los gamers pertenecen a esta especie. Las consolas se han dividido en varias, pero todas tienen un factor común: son hechas para el entretenimiento en casa. Aquí hablaremos de todas las compañías: Sega, Nintendo, Xbox, Sony. Cualquiera de ellas nos ayudará a estar entretenidos un muy buen tiempo. Las consolas tienen su magia, y es que al insertar cualquier juego en ella, sabemos que pasaremos un rato increíble. Y aunque estos gamers compiten demasiado entre sí en cuál consola es mejor que otra, no hay que olvidar que lo importante es divertirse. Móvil. Muchos creerían que los gamers móviles son solamente los de celular, pero estarían olvidando a consolas móviles como las Game Boy, la PSP, los Game & Watch y claro, los celulares. Actualmente son los que una jugoteca más amplia tienen, ya que existen los juegos de todo tipo para ellos. Desde los clásicos Conecta 4 como Candy Crush, hasta historias de crea tu propio juego con una cantidad enorme de finales. Las remasterizaciones de clásicos no quedan fuera y juegos que se popularizaron gracias al celular como lo son Angry Birds o Plantas contra Zombies. Estos gamers los puedes encontrar en cualquier lado, ya que tienen esa facilidad de moverse mientras juegan, en el transporte público, en un restaurante, etc. A donde quiera que vayas seguramente habrá uno de estos. Los antañeros cascarabias. Estos son aquellos que dicen cosas como Fortnite que los juegos buenos son el Mario y el Donkey Kong, los demás ya son demasiados botones y lucecitas. Así es que deja de quejarte, escuincle puerco. Así que seguramente tú conoces a uno de estos antañeros cascarabias, o en el peor de los casos, tú eres uno de ellos. Han pasado 30 años desde que te pateé el trasero y va a pasar otra vez.
Y por el momento eso es todo, mis queridos tripulantes. Seguramente tú puedes pensar en otra categoría de gamer, así que dejándola en la caja de comentarios con el hashtag LaNaveJugadora y te llevarás un hermosísimo me encorazona. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, donde tenemos mucho contenido interesante y tenemos mucha interacción con nuestros amigos. No olvides también seguir el canal de Fake Games y obviamente suscribirte a este. Mientras tanto, yo soy Abel para recordarte que aquí en la nave geek tú viajas en primera clase. Hasta la próxima.